¿Qué tal? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la química. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los modelos atómicos. ¿Por qué vamos a estudiar los modelos atómicos? Porque lo que nos interesa es saber cómo se conforma la materia, cuál es su estructura interna. Esta pregunta ha intrigado a la humanidad desde la antigüedad, ¿sí? ¿De qué está hecha la materia? Una de las primeras acepciones al respecto fue la dada por Demócrito en el 400 a.C. Según él, la materia estaba formada por partículas pequeñísimas que no podían ser divididas en otras aún más pequeñas. De ahí que diera el nombre de átomos. Este nombre perduró hasta nuestros días. Además, consideraba que los átomos, como lo que él llamaba que estaba conformando la materia, eran eternos, indestructibles e indivisibles. Después, unos siglos más tarde, John Dalton propuso que sí, que el átomo era la unidad básica que no puede seguir siendo dividida, sin cambiar la naturaleza del elemento, que efectivamente era esférica, compacta, indivisible e indestructible. Además agregaba que si existían en la naturaleza sustancias simples y sustancias complejas, no es porque estuvieran formadas por átomos o por otra cosa diferente a los átomos, sino que las sustancias simples se formaban por átomos simples, como era el caso de los elementos como el helio, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, y que las sustancias complejas pues se formaban de átomos complejos, como podía ser el agua. Después, Thomson propuso su modelo que se denominó el modelo de budín de pasas, porque para él el átomo era esférico. Dentro de todo el budín, o casi toda la esfera, estaban nadando lo que eran los protones y entre ellos estaban los electrones. Los protones se distribuían uniformemente, por lo cual hacían que el átomo fuera neutro. En la actualidad, este es el modelo de átomo que se reconoce o el que utilizamos, en donde consideramos que en el centro o el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones de carga positiva, los neutrones son neutros y ambos son los que aportan la masa al átomo. Alrededor de los protones y de los neutrones se encuentran moviéndose alrededor en una especie de nube lo que son los electrones que tienen carga negativa. Y una nota más, los neutrones tienen una masa que es ligeramente igual a la del protón. Este modelo se basa en lo que es la mecánica cuántica y en los postulados de Heisenberg y Schrödinger. Este modelo lo que no nos da la ubicación específica de un electrón, o sea, no podemos decir que un electrón está en un punto específico. Lo que decimos es que la probabilidad de que se encuentre en cierto lugar es muy alta. Entonces, mientras más alta es la probabilidad, eso es a lo que se le da o se le dice que es la localización del electrón. Entonces, en vez de que tengamos órbitas fijas para los electrones, tenemos una nube de probabilidades en donde es posible o es altamente probable que ahí se encuentre cada electrón. Ahora, para que nosotros podamos identificar a los átomos o los podamos caracterizar unos de otros, tenemos que utilizar cosas como lo que es el número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. Ahora, ya que nuestros átomos todos los consideramos como neutros, si el número atómico me dice cuántos protones tiene un átomo, ese número va a ser el mismo número de electrones, porque así se nivela la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas, haciendo que mi átomo efectivamente sea neutro. Además, otra información que me da el número atómico es que me dice el lugar en donde se encuentra en la tabla periódica mi elemento, además de que me determina su comportamiento químico. Por ejemplo, aquí en la tabla periódica, cada uno de los elementos tiene su número atómico. Por lo regular vienen escritos en la parte superior, ya sea en el centro o a la izquierda. Por ejemplo, para el oxígeno, que tiene un número atómico 8, significa que tiene 8 protones y por lo tanto tiene 8 electrones.
Ahora, por ejemplo, otros elementos, el hidrógeno, que es el primero de la tabla periódica, tiene un protón, por lo tanto tendrá un electrón. El helio tiene dos protones y por tanto dos electrones. Cada uno de los símbolos de los símbolos con los que representamos a los elementos empiezan con la primera letra del nombre, a excepción de aquellos que ya estén repetidos. Por ejemplo, en el hidrógeno y el helio no podríamos nombrar a los dos solamente con la H, por eso el helio tiene He. Y por ejemplo, el potasio, su símbolo es la K, no tanto por su nombre actual, sino por el nombre que tenía, que provenía del griego cuando se instauró la tabla periódica. Ahora, otra característica con la que podemos diferenciar los átomos es el número de masa. Se representa con la letra A. Eso también es una convención, el que sea con la letra A. Y lo que el número de masa significa es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Y la única excepción que tenemos aquí va a ser el hidrógeno, porque solamente tiene un protón y un electrón. Este número de masa por lo regular aparece escrito debajo del símbolo y conociendo lo que es el número de masa podemos calcular el número de electrones. Por ejemplo, aquí en el bromo su número atómico es el 35 y su número de masa o número másico es 79.904. Para poder calcular el número de neutrones, lo que se tiende a hacer, lo que debemos de hacer es restar al número de masa el número atómico. En este caso sería restar no el 79.904, sino lo que se hace es que se redondea el número de masa al entero más cercano. En este caso, como es 79.9, el más cercano sería 80. Entonces, lo que voy a hacer para calcular el número de neutrones es restar a 80 el 35, que es el número atómico, con lo cual obtengo que el número de neutrones para el bromo es de 45. Otro ejemplo más. Por ejemplo, para el fósforo, que tiene un número de masa de 30.97 y más decimales y un número atómico de 15, de nuevo, para hallar el número de neutrones debo de restar el número de masa, que ya está redondeado de 30.97 a 31, le tengo que quitar el número atómico, que es de 15, resultando que el número de neutrones es 16. Lo mismo, por ejemplo, para el oro, cuyo número de masa es 196.96, lo voy a redondear a 197 y su número atómico es a 79. Entonces el número de neutrones va a ser 197 menos 79, dándome como resultado que tiene 118 neutrones. Ahora, ¿qué son los isótopos? Ya dijimos que la materia está formada por átomos y que los átomos son indivisibles y que el número atómico lo que me dice es su lugar en la tabla periódica y sus características. Algo que, por ejemplo, en las teorías anteriores se proponía era que si había un número diferente de neutrones, de protones o de electrones, entonces estábamos hablando de otro elemento diferente. En la actualidad eso ya no es tan cierto, porque lo que pasó fue que se descubrieron lo que eran los isótopos. ¿Y qué es un isótopo? Un isótopo son dos átomos con el mismo número de protones, pero con distinto número de neutrones, ¿sí? O sea, tengo mismos protones, mismos electrones, pero en lo que varía es en la cantidad de neutrones. Recordemos que la cantidad de neutrones no va a afectarme la carga, porque no tiene carga, sino que solamente va a afectar la masa de ese átomo. Por ejemplo, el hidrógeno se ha descubierto que tiene al menos 3 isótopos, que es el hidrógeno 1, que es el normal, con un número de un protón y ningún neutrón. Su isótopo es el hidrógeno 2, al cual se le dio el nombre de deuterio, que igual tiene un protón, pero ahora tiene un neutrón. Y su siguiente isótopo es el tritio, o hidrógeno 3, que igual solamente tiene un protón, pero aumenta su número de neutrones a 2. ¿Sí? Entonces, esto es algo que solamente en la actualidad se pudo establecer, como que no es necesario que tengan el mismo número de neutrones, siempre y cuando tenga la misma cantidad de protones y electrones. Estoy hablando del mismo elemento. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya sido útil
y nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.